Bienvenidos a esta semana en el Congreso, donde le informamos sobre las actividades en el Poder Legislativo Federal. Iniciamos con toda la información de los trabajos en la Comisión Permanente. Quédese con nosotros. Comenzamos. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió los votos aprobatorios de 20 congresos estatales al proyecto de decreto de reformas constitucionales en materia de justicia para adolescentes. El presidente de la mesa directiva emitió la declaratoria de aprobación correspondiente en cumplimiento al artículo 135 de la Carta Magna. La Comisión Permanente declara aprobado el decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso C de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su aplicación. Después de que el Pleno de la Comisión Permanente hiciera la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia de justicia para adolescentes, los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento sobre este tema. Por parte del PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez consideró que el Congreso Permanente dio un paso importante en cuanto a esta aprobación al artículo 73 constitucional, que facultará al Congreso de la Unión para elaborar una ley nacional que constituya el Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes Infractores. Crear un nuevo sistema significa tener autoridades especializadas en cada una de las etapas, desde la Procuración de Justicia, desde el Ministerio Público o la Fiscalía especializada y, por supuesto, también en los lugares en donde tienen que estar, como dice la Constitución en su artículo 18, solamente como último recurso cuando se ha comprobado que están involucrados, que han cometido una infracción de manera grave a los ordenamientos penales. Y al recordar que cuando en el año 2002 se empezó a discutir esta reforma especial de justicia para niños, niñas y adolescentes, el gran debate fue entre aquellos sistemas que se centraban en la tutela y sobreprotección de los menores de edad y que consideraban que no existía un fenómeno criminal entre los adolescentes, y bueno, la otra parte, entre quienes impulsaban un sistema especial de justicia para este sector de la población. Al respecto, la diputada Lilia Aguilar destacó la trascendencia de la respectiva declaratoria de reforma constitucional. Y que finalmente tiene un reconocimiento que hay un fenómeno criminal entre los adolescentes, pero que es un fenómeno criminal distinto, que en efecto los niños y adolescentes en este país requieren tutela, pero que también requieren un sistema jurídico especializado para ser tratados cuando cometan infracciones o delitos. Por su parte, el senador Arturo Zamora Jiménez explicó que con la declaratoria de esta reforma constitucional en materia de justicia para adolescentes se dará paso a que todas las entidades federativas lleven a cabo el proceso de armonización de sus respectivas normas jurídicas que consideren mecanismos de atención adecuadas de los jóvenes infractores. Tenemos que estar conscientes que la prioridad es el tratamiento jurídico y el tratamiento psicológico, sociológico y de otra naturaleza que se incorporan en esta reforma sean los adecuados para que se evite la reincidencia o la reiteración, dicho de una manera más técnica y en respeto a los derechos de los menores en conflicto con la ley. Bueno, pasamos a otros temas porque también la Comisión Permanente, debatió en torno a un punto de acuerdo relacionado con el anuncio de la Secretaría de Educación Pública, aquí le informamos, de suspender indefinidamente el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes en la educación básica y media superior. Bueno, este punto de acuerdo destaca que la Comisión Permanente se pronuncia por el pleno respeto al Estado de Derecho en el país para hacer cumplir la Constitución Política y por velar que todas las instituciones del Estado cumplan con su responsabilidad. También este punto de acuerdo exige a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones de educación de las entidades federativas para que no suspendan este proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en la educación básica y en la educación media superior. Reforma, hay que recordarlo, avalada por ambas cámaras del Congreso Federal. Y a que cumplan a cabalidad el mandato establecido en la Ley
del servicio profesional docente y con las fechas difundidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Sobre este tema, luego del planteamiento de los grupos parlamentarios, subieron a tribuna para presentar sus posicionamientos al respecto. Nueva Alianza argumentó que la reforma educativa tiene como objetivo lograr una educación de calidad y pidió, por tanto, que las autoridades competentes expliquen de manera detallada los motivos por los que se canceló la evaluación docente. Además, se destacó que la evaluación es un medio y no un fin de la reforma educativa. Subrayó además la necesidad de informar de manera amplia. Si bien es cierto que el comunicado en mención generó confusión, consideramos indispensable se haga pública toda la información pertinente, no solamente a la ciudadanía, sino a los maestros y maestras en particular, con la finalidad de que el proceso de recalendarización o cumplimiento del calendario de las mismas se desarrolle bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. Bueno, por su parte, Movimiento Ciudadano, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en voz del diputado Danner González Rodríguez, cuestionó las llamadas reformas estructurales como la educativa y reiteró que se incumple con el mandato de evaluación de los docentes. Nos unimos al reclamo de que se evalúe a los docentes para garantizar una calidad educativa en los educandos, pero también expresamos la necesidad de que en la Secretaría de Educación Pública haya una mujer o un hombre que conozca los entresijos de la educación, no solamente los entresijos políticos, sino los académicos. La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, recordó que con esta suspensión se violentan los derechos de 400,000 aspirantes ya registrados para la evaluación y los derechos de niñas y niños. Dijo que la comisión permanente tiene que enfrentar y debatir los problemas nacionales. Es un llamado para el cumplimiento al Estado de Derecho. Lo que yo diría es que debimos haber sido más contundentes y haber dicho hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que se restablezca la evaluación. El Partido Verde Ecologista de México destacó que uno de los principales derechos humanos es la educación. El diputado Tomás Torres Mercado dijo que parte de la reforma educativa mide el servicio profesional docente y tiene como propósito regular el ingreso, promoción y permanencia del servicio profesional. Aseguró el legislador que su grupo parlamentario reconoce la importancia de este exhorto. Reconocemos la decisión política de la exhortativa que debe ser ni más ni menos que la que establece un principio de legalidad para el presidente municipal de allá de Valparaíso, Zacatecas, o para el Congreso mexicano, hacer solo lo que la ley le permite u ordena. En tanto, el senador Armando Ríos Peter señaló que la reforma educativa ya es una ley que debiera cumplirse sin mayores dudas. Dijo que en el comunicado de las autoridades no se sabe si es la posición del titular de la Secretaría de Educación Pública o del presidente de la República, por lo que pidió una explicación a fondo sobre este tema. Qué bueno que estemos de acuerdo en pedir que se cumpla con la ley, pero me parece que lo que estamos obligados es exigirle al secretario de Educación Pública que se presente en las comisiones de este cuerpo colegiado, de la comisión permanente, para que nos explique cuál es la posición, si esto es indefinido, porque si es indefinido, compañeros y compañeras, esto afecta a 13.500.000 alumnos en toda la República. Acción Nacional destacó que en la reforma educativa se incorporaron atribuciones como la educación de calidad, así como autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Agregaron que la suspensión de la evaluación atenta contra las reformas, por supuesto, avaladas. El senador Juan Carlos Romero Hicks, quien también es presidente de la Comisión de Educación del Senado, reiteró que no se consultó a ningún gobernador o secretarios de educación estatales o al Congreso de la Unión sobre esta decisión de suspender la evaluación. Nosotros venimos no a comentar, venimos a exigir que se cumpla el calendario, que se restablezca el Estado de Derecho. Y este pronunciamiento, en el que estamos de acuerdo, es claramente insuficiente, implica que vengan los funcionarios a rendir cuentas y que el gobierno no se niegue a esa rendición. Y tiene que ser el secretario de Educación Pública y el secretario de Gobernación. Y que le demos oportunidad a la Junta de Gobierno del INE
para que haga también sus propias consideraciones. Por su parte, la fracción del PRI afirmó que la decisión no significa claudicar en la reforma educativa y que la suspensión no representa la cancelación de la evaluación docente. El senador Daniel Amador Glaxiola destacó que el anuncio de la SEP preocupa y ocupa a los legisladores. Estamos a favor de solicitar a la SEP un informe en el que nos explique sus razones. Por otro lado, también hay que decir que la reforma educativa ha tenido avances importantes que no debemos soslayar. La evaluación, si bien es una parte importante de la reforma, no es la única. Bueno, este debate continuó, lo de la solicitud de diversos legisladores para participar en el debate para hechos y para alusiones. Este tema de la evaluación educativa, todos coincidieron en la necesidad de tener información más detallada sobre la suspensión del sistema de evaluación docente por parte de las autoridades. Lo primero que habría que preguntarnos es a cambio de qué se tomó esta decisión. Uno podría inferir que se hizo para que hubiera una paz social, para que hubiera tranquilidad, para que los violentos de la CENTE nos dejaran llevar a cabo, graciosamente nos concedieran el favor de llevar a cabo las elecciones. Bueno, ni siquiera eso está garantizado. Se hace un alto en el camino para verificar la estrategia más contundente, para verificar si los pasos y las técnicas que se están llevando a cabo para las evaluaciones en este caso son las correctas, para saber si los censos que ya se hicieron son también los que nos deben seguir marcando la ruta que se sigue. Porque el mismo INE ha dicho que sí, que la violenta no solamente la reforma educativa, sino también las mismas atribuciones que tiene el propio secretario. Dicen, hay que pedir información y luego vemos, a ver si viene el secretario de Educación. Es decir, la República se nos está viniendo abajo y nosotros, espérenme, tranquilos, despacio, porque entonces necesitamos primero analizar la situación en la que estamos. Voy a votar a favor de este punto de acuerdo, pero nos quedamos cortos. Debemos ya pedir la comparecencia de Choefet, si es que quiere venir todavía nuestro amigo el que ya es prácticamente muerto en vida, a que venga a definir cómo es que tiró la parte fundamental de la reforma educativa, pero también el que engordó el problema, porque seguramente la decisión política se tomó en otro lado. Que venga el secretario de Gobernación a hacerse cargo de la desastrosa actuación de Luis Miranda en este problema. Tenemos que celebrar que todos los grupos parlamentarios este día estén de acuerdo en la importancia de seguir adelante con esta reforma que construimos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Se trata de un tema que va a ayudar a México a salir adelante, a alcanzar mejores niveles de desarrollo. Hemos escuchado aquí, por ejemplo, llamados para respetar el Estado de Derecho. ¿A qué nivel hemos llegado de postración en este país ante los poderes fácticos que la Comisión Permanente del Congreso debe llamar para respetar el Estado de Derecho? Hemos escuchado hablar del autismo del gobierno, de los logros de las escuelas de tiempo completo cuando se tienen 5 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra la SEP. Finalmente, luego de esta extensa discusión y debate, el dictamen se avaló en votación económica. En la sesión de la Comisión Permanente también fueron presentadas diversas iniciativas de ley. Veamos en qué consistieron. A fin de regular aquellas sanciones que afecten los intereses y derechos de la población consumidora, legisladores del PRI presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La presente iniciativa propone que los productos y servicios que se ofrecen al consumidor se acrediten mediante una certificación correspondiente, que son ciertas o veraces. Por ello se propone reformar el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el objeto de garantizar a los consumidores que la información comercial o publicidad con que se comercializan los productos son veraces. Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, con el propósito de regular el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado a través de instrumentos jurídicos que acoten esta actividad a aquellas metas de interés del Estado en el ámbito de seguridad. La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos
presentó una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Para qué se necesita una regulación uniforme del estado de la fuerza en México? Fundamentalmente se persiguen los siguientes objetivos. Primero, proteger la dignidad humana de las personas. Segundo, asegurar y fomentar el papel de los agentes del Estado autorizados para el uso de la fuerza. Tercero, respetar la autonomía de estados y municipios, así como el Poder Ejecutivo de la Federación, al establecer estándares mínimos no limitativos. La iniciativa se ha remitido a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de los Diputados. Por otro lado, la diputada Amalia García Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que el Estado, con la concurrencia de los 3 órdenes de gobierno, garanticen la seguridad y restitución de sus derechos a las personas desplazadas de su lugar de residencia dentro del país. En un estudio que se acaba de dar a conocer por el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos, que tiene su sede en Ginebra, sobre México, señalaba que en México existía documentado por este centro y señalaban que no eran cifras definitivas, al menos 281,000 desplazados internos debido a la violencia ligada al tráfico de drogas. Bueno, por su parte, el Partido Verde Ecologista de México presentó iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federales. Se trata de incrementar las multas en aquellos casos en donde se viertan o abandonen residuos peligrosos dentro de la zona federal marítimo-terrestre, áreas naturales protegidas, cuerpos de agua y caminos y puentes federales. La realidad que les comento está cotidianamente a la vista. Tenemos las carreteras nacionales hechas basureros auténticos y los cauces, ríos y arroyos de igual manera. Este es un pendiente que no nos van a cobrar en el futuro, se está cobrando ya. Es penoso. El que no aventemos las latas en la carretera, empecemos por la sanción pecuniaria. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión además recibió una iniciativa del Congreso de Chihuahua. Le cuento, se busca reformar los artículos 20, 23 y 41 de la ley para regular las sociedades de información crediticia, que propone que la base de datos de este tipo de sociedades se integre con la formación sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que les sea proporcionada por los usuarios. Además, plantea que la información que refleje algún incumplimiento se conserve por parte de las sociedades de información crediticia en los respectivos historiales. Bueno, y también con esta facultad que le da la Constitución a los congresos del país, el Congreso del Estado de Baja California envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión oficio que contiene proyecto de decreto, es decir, una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sí, del IVA, que propone que en lo referente a la retención del impuesto, que es de traslado, los contribuyentes se deberán ubicar entre los siguientes supuestos: que sean instituciones de crédito que adquieren bienes mediante donación de pago o adjudicación judicial o fiduciaria, o sean personas morales que reciben servicios personales independientes o reciban servicios prestados por comisionistas, entre otros aspectos. Quédese con su resumen semanal. Continuamos después de la siguiente pausa. Gracias por continuar en este resumen semanal de la actividad legislativa. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, se refirió al proceso de entrega-recepción de esta 62ª legislatura que concluye el 31 de agosto. Al respecto, refirió que será a través de un acuerdo del órgano de gobierno como se establecerá la entrega-recepción para dar paso a la 63ª legislatura. Eso es lo que nosotros estamos viendo tanto con la Secretaría General de Cámara de Diputados y con la Contraloría de la Cámara de Diputados, y lleva un alto grado de avance, de tal suerte que la entrega-recepción no tiene que esperar a que sea septiembre, sino lo podremos hacer en agosto. Esto yo lo llevaré a acuerdo para Junta de Coordinación Política. El Diario Oficial de la Federación, previo a concluir los trabajos de la 62ª legislatura, publicó diversos decretos. A continuación le presentamos la información de varios de ellos.
Este 4 de junio, el Diario Oficial de la Federación publicó una adición al artículo 29 bis de la Ley del Infonavit, la cual tiene como propósito que trabajadores subcontratados puedan acceder a una vivienda. La reforma fue discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2014, donde fue aprobada con 442 votos. El tema de regular este tipo de figura de contratación cobró importancia relevante para el proceso de la reforma laboral, en la cual se reconoció la calidad de ser una forma accesible para que las empresas pudieran tener mayor productividad a partir de la utilización de servicios especializados ofrecidos por una empresa contratista. Esta reforma tiene por objeto, además, dotar al Infonavit de un mecanismo de subcontratación para generar una mayor utilidad a partir de la contratación de empresas especializadas y, por ende, más eficaces. El 23 de abril de 2015, la minuta se aprobó en el Senado con 87 votos en pro. Y establece también, hay que destacar, obligaciones y penalidades a los subcontratantes ante el incumplimiento de sus responsabilidades laborales y el contratante ante la omisión del subcontratante o el intermediario será considerado como patrón con todas las obligaciones que derivan de la ley. Agilizar la recepción, transportación y entrega de correspondencia es el objetivo de una reforma al artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, cuyo decreto fue publicado este 4 de junio en el Diario Oficial de la Federación. La reforma plantea que para la continuidad y modernización del servicio postal mexicano se utilicen las tecnologías de la información y comunicación, gestionando nuevos productos y servicios. Este dictamen se presentó para su discusión el 10 de abril de 2012 en la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado por 314 votos a favor y una abstención. Establece la obligación para el organismo descentralizado, público descentralizado, denominado Servicio Postal Mexicano, para que lleve a cabo la modernización de los servicios que presta, particularmente con la introducción de tecnologías de la información y de la comunicación. En el Senado de la República, este dictamen fue avalado por su parte con modificaciones, 96 votos a favor durante su sesión del 14 de noviembre de 2013. Nuestro país necesita una industria postal eficiente, confiable, innovadora y competitiva, que ofrezca al mismo tiempo un nivel apropiado de servicios para el desarrollo del comercio electrónico, los servicios financieros y las telecomunicaciones. El Diario Oficial publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Con estas modificaciones se busca establecer que para la promoción de la salud mental, atención de las personas con trastornos mentales y de comportamiento, la Secretaría del Ramo, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas promoverán programas de atención que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos, con énfasis en las niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores. El dictamen a discusión fue presentado en la Cámara de Senadores el 14 de diciembre de 2014 y aprobado con 95 votos. Principalmente que existan programas extrahospitalarios, comunitarios, tales como los hospitales de día, los servicios de consulta externa integral, los centros de día, las casas de medio camino, talleres protegidos para la educación de este tipo de pacientes, pero haciendo un énfasis principal en la prevención. El Diario Oficial de la Federación publicó hoy el decreto que reforma diversos artículos a la Ley General para la Igualdad entre Hombres, Mujeres y Hombres y tiene como finalidad que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional esté libre de estereotipos en la función del sexo de las personas. Los senadores aprobaron estas reformas el 7 de marzo de 2013 con 75 votos. Ya que los promoventes señalaron la necesidad de fortalecer las capacidades del personal que elabora las campañas de concientización y se dé seguimiento a los mensajes que se promuevan, toda vez que durante 2010 el 75% de dichas campañas tuvieron enfoques contrarios a la cultura de la equidad de género. Bueno, este decreto también promueve el uso del lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones sociales, aprobada con 406 votos el 22 de abril de 2014, aquí en San Lázaro. La gestión gubernamental debe conducirse bajo una visión de género, respetando los derechos humanos de las mujeres y dándoles el lugar que se merecen.
por lo que la difusión que haga el Estado mexicano en su publicidad, sin duda, debe sujetarse al principio de igualdad de género. El 23 de abril del año 2015 se envió a la Cámara de Senadores, donde los legisladores destacaron la importancia de eliminar los mensajes sexistas. Se tiene que poner un alto al ataque hacia la mujer a través de los medios de comunicación y la publicidad. Como se dice coloquialmente, el juez por su propia casa empieza. Y hoy esta soberanía legisla para evitar que el gobierno federal difunda publicidad con contenido discriminatorio. Fueron aprobadas las reformas a la fracción cuarta del artículo 16 y la fracción séptima del artículo 38. Se adiciona la fracción sexta al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 95 votos en pro por unanimidad. El Diario Oficial de la Federación publicó el reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, la cual plantea que los patrones que establezcan esquemas de ayuda alimentaria para su personal deberán contar, según corresponda a la modalidad, con los contratos celebrados por escrito de los proveedores de servicios de comedor, restaurantes o establecimientos de consumo de alimentos, emisoras de vales o proveedores de despensa. La Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores fue publicada en el Diario Oficial el 7 de enero de 2011, luego de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión y cuya discusión en el Senado de la República se llevó a cabo en abril de 2009. La expectativa es generar una cultura sobre la alimentación y esperar que el grupo de trabajadores, como ya ha ocurrido en muchos otros países en el orbe, elijan mejor una prestación alimentaria que a lo mejor más días de asueto, o quizá un puente más para celebrar a X santo, o tal vez para tener más días económicos. Esta nueva legislación permite a los empleados liberar recursos que podrán ser utilizados para otros bienes de primera necesidad. Además, establece que los patrones instrumentarán esquemas de ayuda alimentaria a través de comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos contratados directamente por el patrón. En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto de reforma al artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura, que fija una mayor coordinación entre las autoridades del sector, entre ellas al INAPESCA, a fin de emitir opiniones de carácter técnico y científico que permita la pesca de fomento. El 4 de noviembre de 2014, el dictamen respectivo fue avalado por el Pleno de la Cámara de Diputados con 364 votos a favor. Esto para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación pueda permitir la pesca de fomento en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros. Esta deberá realizarse en conjunto y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pesca. Bueno, con modificaciones a la minuta correspondiente, la Cámara de Senadores aprobó su dictamen en su sesión del 24 de marzo del año 2015, 92 votos en pro. El hecho de incorporar a esta institución tan prestigiada en México en el tema de la investigación, también organismo desconcentrado del gobierno federal, le dará mayor credibilidad y transparencia a este tipo de autorizaciones. Bueno, a su vez, la Cámara de los Diputados aprobó con 354 votos a favor y una abstención esta minuta de reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables durante la sesión del 28 de abril de 2015. Es así que hemos considerado que la incorporación del INAPESCA como coadyuvante en el proceso de autorización y supervisión de la pesca de fomento a extranjeros permitirá generar mecanismos para realizar e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Esta Semana en el Congreso. Les recuerdo que puede mantenerse en contacto con nosotros a través de Internet. Tenemos nuestra página de Facebook, estamos en Twitter, además del portal de Internet www.canaldelcongreso.gov.mx, así como nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima semana.